Hola, buenos días, ¿me escuchan? Ya. Bueno, como ustedes saben, ya llegó un comunicado de la universidad en que establece que no se pueden hacer evaluaciones esta semana. Ya está en conocimiento de ustedes, digamos. De manera que esta semana no vamos a tener evaluación que ser reprogramada. Yo tengo otra reunión ahora, un poco más tarde, y ahí vamos a saber en qué condiciones vamos a quedar con nuestra asignatura. Eh, por ahora, digamos, hay que intentar aclarar las materias que estábamos evaluando y las materias que estábamos viendo. Bien saben ustedes que nosotros terminando con lo que decía relación con las reglas de competencia. En esta segunda evaluación nosotros íbamos a incluir un poco más ya de aplicación, puesto que obviamente que en la competencia, en las distintas formas o maneras de aplicarla, eh, ya tenemos que ver las reglas de la competencia absoluta, las reglas de la competencia relativa, cuál va a ser el competente. Bueno, nosotros desarrollamos y vimos bastantes ejemplos en clase. Lo que me interesa es que ustedes aprovechen de hacer presentes las dudas, sobre todo que tienen en relación con la materia. Cuéntenme si hay alguna duda, alguna inquietud en que yo les pueda aclarar ciertas cosas. Ya, no hay ninguna duda en relación a la materia que siendo conocida, digamos, en esta parte del curso. En segundo lugar, yo también hoy día tengo una otra reunión con el ayudante del curso, con, de manera que espero también que él solo profundice en ciertas cuestiones prácticas del curso y eventualmente en algún análisis de jurisprudencia. De manera que las dudas con él van en esa dirección y eh, me interesa, digamos, que puedan aprovechar la instancia del alumno, digamos, del delegado, en el sentido de que digamos, los ayude un poquito desde un punto de vista más práctico en el curso y a indagar cualquier duda que tengan. Yo le dije que eso lo vamos a coordinar entre ambos. Yo también voy a estar disponible, pero obviamente que creo que es muy buena voluntad y puede ayudarlos a ustedes a avanzar desde el punto de vista de cualquier duda que exista en el curso, como también de que se acostumbren un poco más a revisar análisis de la jurisprudencia y a revisar algunos casos o cuestiones prácticas en el sentido de ver cómo vamos a aplicar en definitiva estas reglas de competencia que eran las que habíamos dicho que al final de nuestro curso ustedes debían conocer. Bueno, yo lo único que les podría eventualmente hacer un pequeño repaso
es lo que dice relación con las reglas de competencia, ¿cierto? Desde el punto de vista de la competencia absoluta, creo que hay que estudiar un poco más, digamos, tanto la cuantía, materia y fuero, ¿cierto? Ahí ya vemos y estudiamos claramente nosotros las reglas de competencia desde el punto de vista de los factores o elementos de la competencia absoluta, la cuantía, importancia que le asignamos a la materia, ¿cierto? Porque es la naturaleza punto discutido, ella nos va a permitir entonces darle competencia a los tribunales especiales. En segundo lugar, nos va a permitir también dividir los asuntos desde el punto de vista de la competencia de los tribunales ordinarios en civiles y penales, pero desde el punto de vista de, de la competencia de los tribunales especiales sí tiene muchísima obligación. Y además dijimos eventualmente que en materia de los juicios de Hacienda tiene mucha implicancia la aplicación, digamos, de que en materia de los juicios de Hacienda es juez competente el juez del lugar, digamos, donde el fisco tenga su asiento, ¿cierto? Al fisco se le tiene que demandar en comunas en que existan los abogados procuradores fiscales, ya lo dijimos que eso eran las capitales de regiones, por ejemplo, en el caso de Concepción, Temuco, Puerto Montt, Talca, Santiago, La Serena, Antofagasta, Valparaíso. Entonces, ahí existen abogados procuradores fiscales, no obstante que existan otras reglas del domicilio, al fisco se le debe demandar en los juzgados de letra asiento de corte de apelaciones, por ejemplo. De manera que, obviamente, la cuantía o sea, la cuantía tiene una incidencia menor a la hora de ver los tres factores o elementos de competencia absoluta. Siempre el factor materia es el que va a establecer la división entre los asuntos civiles y penales. Después con eso nos va a permitir darle competencia a los tribunales especiales y adicionalmente la competencia particular desde el punto de vista de los juicios de Hacienda. La cuantía fundamentalmente tenemos que distinguir entre asuntos civiles y penales. En materia penal, acuérdense que vamos a la pena, objeto delito, si va a ser competencia de los tribunales de juicio oral o va a ser competencia de los juzgados de garantía. Y bueno, en materia civil tampoco la incidencia es tan determinante porque la plenitud de la competencia contenciosa y no contenciosa en primera instancia ya sabemos que la tienen los jueces letrados. Luego eso desde el punto de vista de los factores o elementos de la competencia absoluta, ¿cierto? El fuero, ya dijimos, el fuero menor, lo que nos va a significar va a ser que un asunto, en vez de conocerse en única instancia, va a ser conocido en primera de aquellos que gozan del fuero, y en el caso del fuero mayor, digamos que el va a ser conocido, en vez de que sea conocido por un juez de letra, va a ser conocido por un ministro de Corte de Apelaciones en primera instancia. Ahí hay algunas diferencias. Posteriormente, en cuanto a la aplicación de las reglas de competencia relativa, esas deben estudiarlas, porque tenemos la regla del artículo 134, que nos dice que es juez competente el domicilio del demandado, pero después tenemos todas las reglas particulares, y esas reglas particulares hay que estudiarlas. Y obviamente que esas reglas particulares se les van a preguntar. Algunas. En cuanto a que, por ejemplo, tenemos que distinguir primero si hay un contrato, no hay un contrato, si hay convención entre las partes o no hay convención entre las partes, si la acción es mueble, si la acción es inmueble, qué reglas aplicamos. Entonces, eso tendremos que aplicar, pues al momento de ver si analizamos estos factores de competencia. Bueno, si interponemos la demanda en Concepción, ¿por qué la interponemos ante Concepción? Es el domicilio del demandado, celebró ahí una convención, la acción es mueble, la acción es inmueble, etc. Tenemos que ir aplicando todos esos distintos factores o elementos de competencia. Y tratándose también de los actos judiciales no contenciosos, bueno, ya sabemos, digamos, si hay que distinguir si hay o no hay hoy corte de apelaciones para los efectos de también de la distribución de causa entre los distintos tribunales. Y a propósito de la distribución de causa, ahí hay otro importante,
porque ya sabemos que una vez aplicado las reglas de la competencia absoluta y relativa, que nos van a permitir determinar la clase, jerarquía y categoría de tribunal, es necesario saber dentro de esos jueces de letra cuál va a ser el competente para conocer del asunto del juicio nuestro. Ya lo indicamos, hay reglas ahí. Si existen más de un juez competente en la comuna donde se encuentra, tiene asiento el tribunal que debe conocer del juicio, bueno, ¿cuál de esos jueces competentes? Ya lo dijimos en Concepción, que habían 3 juzgados civiles, el primero, el segundo, el tercero. Bueno, ¿a quién le va a corresponder el conocimiento de nuestro asunto? Entonces, ya sabemos que hay una regla de distribución directa, ¿ah? Será por intermedio del presidente, que existe, que se asignará electrónicamente el número de orden, atendida la naturaleza del asunto, y si no hay corte de apelaciones, dijimos que esta regla se aplicaba o teníamos que a las reglas del primer, tenemos que presentarla, la demanda o gestión judicial ante la Secretaría del primer juzgado civil que corresponda. Por ejemplo, dijimos en la comuna de San Carlos, donde existía más de un juez de letra. Entonces, estas reglas de distribución, bueno, nos van a permitir eso, la división equitativa, los distintos sistemas de distribución que hay en el ordenamiento jurídico, la distinción si hay corte de apelaciones, no hay corte de apelaciones, si el asunto es no contencioso, también debemos distinguir si existe o no existe corte de apelaciones, y también en materia penal. La distribución dijimos que tenía lugar de garantía y en los tribunales de juicio oral penal, y acuérdense ustedes que esa es una distribución de un procedimiento objetivo y general que tiene que ser anualmente aprobado por el comité de jueces a propuesta del presidente o bien solo del presidente. De manera entonces que ahí vamos a distribuir. Permite la distribución que se reparta el trabajo judicial entre todos los tribunales. Vimos también, y tiene importancia, las reglas de excepción a las reglas a las normas de distribución de causa. Muy importante. Es decir, se trata de distintos casos en que no opera la regla de distribución, no obstante que existe más de un tribunal con competencia para conocer de un asunto. Lo dijimos, ¿cierto? En el caso de las medidas prejudiciales, medidas preparatorias de la vía ejecutiva, mediante la notificación ordenada conforme al artículo 758, las gestiones con motivo de un juicio ya iniciado. Entonces tenemos que saber, si hay una pregunta en el sentido de que si se presenta una demanda, cuando el movimiento fue iniciado, por ejemplo, por una medida prejudicial, bueno, ¿dónde se presenta esa demanda? ¿Por qué razón se presenta esa demanda ante ese tribunal? ¿Qué nos permite determinar las reglas de distribución de causa? Y por último, desde el punto de vista de la demás materia que hemos analizado durante las últimas clases, estaban las reglas generales de competencia, que no obstante están las reglas de competencia absoluta y las reglas de competencia relativa, y estas reglas de distribución de causa, bueno, nosotros vimos que de acuerdo al artículo 109 y siguiente ya hay unas otras reglas que también imperan en esta institución de la competencia y que hay que aplicar en cada uno de esos casos, que la sanción es diversa según sea una u otra la situación que vamos a aplicar. Revisamos ahí las reglas de la radicación o fijeza, ¿cierto? Que estaban en el artículo 109 del Código Orgánico, y dijimos que se requerían de algunos presupuestos para que operara la regla del 109. Se requiere que efectivamente pues se ponga en movimiento la actividad jurisdiccional del Estado. En segundo lugar, se requiere que estemos frente a que ese tribunal sea competente. En tercer lugar, que ese tribunal lo sea con el procedimiento que señala la ley. Y
el tema o la preocupación es cuándo se producía la radicación. Dijimos que había que distinguir en materia civil y en materia penal. Acuérdense ustedes que la radicación en materia penal, decíamos que según una parte de la jurisprudencia, la doctrina establece que esto se produciría en cualquier momento, una vez que inicia o que hace la investigación el Ministerio Público por parte de la Fiscalía. Y otros estiman que la radicación se produce cuando se imputa a una persona por la supuesta participación en un delito y es formalizado. Entonces, cuando se produce la formalización, ahí se produciría la radicación. Y en materia civil, dijimos que la radicación se producía desde la notificación legal de la demanda al demandado y la resolución que requiere la demanda. Pero si la demanda se presentaba ante un tribunal relativamente incompetente, dijimos que la radicación se producía en ese caso una vez que este demandado se apersonaba al juicio y realizaba cualquier gestión que no fuera la de reclamar la incompetencia del tribunal. Es decir, cuando se producía la prueba tácita de la competencia. Hay que distinguir la prórroga tácita desde el punto de vista del demandante y del demandado. Entonces teníamos que ver la regla, hay que estudiarla, la regla del artículo 187 del Código Orgánico en esa materia. Bueno, que se entendía por causa sobreviniente, ¿cierto? Causa sobreviniente es todo hecho que ocurra después que la causa ya se encuentra radicada ante el tribunal. Dijimos entonces cuándo se producía la radicación también, y por último señalamos unas excepciones a la regla de la radicación. Indicamos como recepciones la acumulación de autos y de procesos, ¿cierto? La acumulación se produce para evitar sentencias contradictorias si hay distintos juicios en contra de una misma persona, por ejemplo, en materia penal, bueno, se acumulan todos ellos en un solo juicio. Entonces, por ejemplo, una persona que ha girado 50 cheques y ha cometido 50 delitos de giro doloso de cheque, bueno, la idea es que todos esos cheques se tramitan o se acumulen en un solo juicio. Entonces, tener lugar siempre que dos o más juicios que se tramitan separadamente y que constituyan un solo juicio y que terminen con una sola sentencia. Con eso se mantiene la unidad de las causas y se evita que se establezcan, digamos, sentencias contradictorias. ¿Dónde está la excepción? En que hay dos procesos que se van a tramitar ante tribunales distintos, no obstante haber operado la regla de la radicación, se van a reunir en un solo tribunal. Entonces, un solo tribunal va a conocer de todos esos juicios, pierde la competencia a los demás y los nuevos juicios se van acumulando al más antiguo. Entonces, de esa forma, un solo tribunal va a ser el que va a dictar sentencia en ese asunto. Otra excepción a la regla de la radicación era el compromiso o el arbitraje. Un asunto que actualmente, por ejemplo, está siendo conocido por un tribunal y ya está radicado, ¿podemos sacarlo a la competencia de ese tribunal? Sí. Y siempre que no sea de arbitraje prohibido, se puede ese asunto, se puede sustraer del conocimiento de las partes y entregárselo a un juez árbitro. ¿Cuál es la excepción? Bueno, la excepción es que el asunto ya se encontraba radicado ante un tribunal. Radicado, lo vamos a sacar, se lo vamos a llevar a otro tribunal y ese tribunal va a ser el que va a conservar la competencia para seguir conociendo del asunto. Hay otros casos en que la alteración de la competencia se puede producir por ley. Es decir, esto puede ocurrir porque una ley procesal modifique la competencia y modifique, por ejemplo, el conocimiento de los procesos pendientes. Puede que el conocimiento de un asunto se encuentre radicado ante un determinado tribunal y en ese caso va a dejar de ser competente en virtud de que una nueva ley establece que debe ser conocido por un tribunal diverso.
Y por último, en algunos textos también se señala como excepción al principio o a la regla de la radicación eh, la situación que puede darse como motivo de las visitas extraordinarias que están reguladas en el Código Orgánico. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que un ministro de la Corte de Apelaciones, o sea, no puede ocurrir, ocurre. Los ministros inspeccionan, vigilan la marcha de la Administración de Justicia en un tribunal, por eso está la organización jerárquica de esos tribunales, y en el ejercicio de esas visitas puede abocarse al conocimiento de las causas que están pendientes ante ese tribunal. Entonces, obviamente, que ahí está la competencia de un juez y aquí lo que hay es cambio de juez, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, lo que se dice es que aquí no se produce ningún cambio de tribunal, sino que realmente lo que ocurre es que se cambia la persona del juez. Entonces, es una regla muy discutible, digamos, desde el punto de vista de la visita que hace un tribunal superior a un inferior, porque lo que hay es el cambio de la persona del juez más que el cambio de tribunal. ¿Alguna otra consulta de ustedes? ¿O alguna duda? Bueno, es importante entonces, les insisto, que tengan claro que desde el punto de vista de la aplicación, en el segundo va a entrar más casos de aplicación, precisamente porque ya la competencia nos permite poder ir estableciendo mayores ejemplos desde el punto de vista de la forma como aplicamos la competencia de un tribunal o de otro tribunal. Tanto las reglas de competencia, tanto las reglas de distribución de causa, tanto en estas reglas generales de competencia que estamos indicando. Bueno, el último comentario se lo voy a hacer en relación a la regla del artículo 110, que son las reglas del grado. El artículo 110 también lo alcanzamos a señalar en la clase anterior, que decía que una vez fijada la competencia de un tribunal inferior para conocer de un determinado asunto en primera instancia, automáticamente va fijada la competencia de ese mismo, para conocer de ese mismo asunto en segunda instancia. Es decir, eh, es la ley la que permite determinar la competencia de un asunto en segunda instancia. Entonces, uno, cualquiera de ustedes ya va a saber, si ustedes interponen su demanda ante el juez de letras de Los Ángeles, por ejemplo, bueno, ustedes automáticamente, al interponer su demanda ante ese juez de letras, automáticamente van a saber qué tribunal va a conocer de ese asunto en segunda instancia. Y ese tribunal va a corresponder a la Corte de Apelaciones de Concepción. Entonces ustedes no pueden alterar la competencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, porque no existe la posibilidad de que haya prórroga de la competencia en segunda instancia, porque los tribunales ya está determinado de acuerdo a una jerarquía existente en la organización de los tribunales. Entonces, es la propia ley la que dice que no puede ser modificado la competencia por voluntad de las partes. Esa es la razón por la cual se dice que no hay prórroga de la competencia en segunda instancia. Ahora, ¿cuáles eran los presupuestos para que estemos en presencia de la prórroga de la competencia, o sea, de la regla del grado? Bueno, primero que el conocimiento de un asunto tiene que estar ya radicado ante un tribunal competente. Eh, en segundo lugar, sabemos que la radicación tiene que haberse producido en primera instancia. En tal lugar, tiene que ser procedente el recurso de apelación en contra de la resolución, porque esa es la forma que nos permite saber quién va a conocer de ese asunto
en segunda instancia al interponer nuestro recurso de apelación en contra de una determinada resolución. Entonces, si ustedes apelan de una sentencia definitiva de primera instancia, bueno, automáticamente ustedes van a saber qué tribunal va a conocer de ese asunto en segunda instancia. Entonces, eso está determinado por ley, de pleno derecho, y no puede ser alterado por las partes. Parece que eso era lo que yo les quería comentar o repasar un poco en esta clase. ¿Algún otro comentario de ustedes? Van a tener que aplicar reglas del código, como les digo. O sea, también es importante que tengan un código orgánico para ir viendo cómo van a aplicar las reglas en un caso, en otro caso. ¿Por qué es juez competente el juez de Santa Juana, como nosotros hemos dicho? ¿Por qué es juez competente el juez de Concepción? ¿Por qué es juez competente el de Talcahuano? ¿Por qué es juez competente el de Chillán? Y vamos a ir jugando ahí con la aplicación de las reglas que ustedes ya han o van a estudiar, digamos, de acuerdo a lo que hemos pasado en esta parte del curso. ¿Alguna otra duda? Creo que mañana les voy a repasar de nuevo un poco acerca de las reglas de competencia, estos principios generales de competencia, lo mismo que ya vimos, la radicación, grado. Hay otras que no vimos tan en profundidad, pero bueno, tampoco las puedo, no puedo estar dando contenidos nuevos, pero sí comentarios generales acerca de lo que ya hemos visto durante el desarrollo de este curso. Es importante que sepan, digamos, que las materias son acumulativas, digamos, para el segundo certamen, y como les digo, más aplicación, de acuerdo a lo que nos permite el trabajo de la competencia, de las reglas de competencia, de las reglas de distribución en materia civil, en materia penal, etc. ¿No hay dudas ni comentarios? ¿Alguna consulta? Ya. Como les digo, ustedes tienen el contacto con el ayudante también, con Diego Cereceda, ¿o no? Ya. Yo justamente ahora en la mañana voy a coordinar con él para ponerle énfasis en ciertas materias o cuestiones para que él le profundice un poquito más y también les haga presentar las dudas a Diego. Si no hay más dudas, quedaríamos hasta aquí por hoy día entonces, porque no podemos avanzar en más contenido. O aprovechen de repasar sus apuntes y de dejar constancia de las dudas, digamos, para la clase de mañana, por ejemplo. Así que, si es así, quedamos hasta aquí por hoy día. La clase de mañana también les voy a hacer para aclarar cualquier duda y para profundizar un poquito en estos temas, digamos, del análisis de la competencia en general. Eso es. Nos veríamos mañana.